Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Y tú? Excelente. También. Muy bien. Si podrías, por favor, abrir el chat que siempre se cierra. Adelante, voy a hacerlo, sí, voy a hacerlo. Sacando mi cafecito. ¿Tienes por ahí tu cafecito? Claro que sí. Café colombiano, eso sí tiene que ser. Siempre. Ahora sí ya. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Dónde están los participantes acá? Ok, aquí estoy organizándome un poquito. Buenos días, Araceli. Buenos días, Paula. Buenos días, Jorge. Juan, Paola, Buenos días. Paula, Robinson, bienvenidos. Buenos Ahora días, tenemos, Adriana. Ujú, dale. ah, sí, buenos días. Ahora tenemos nuestro PMP Café Colombia. Ya estamos en el número 14. Ahora tenemos el dominio 2 y la tarea 11, planificar y gestionar adquisiciones. Este café lo hacemos conjuntamente con el Project Management Institute de Antioquia, de Pacífico y de Caribe, en alianza con esos tres capítulos en Colombia. Y para recordarles, vamos a hacer 35 sesiones. Y en cada sesión vamos a revisar una de las tareas de los tres dominios del ECO, personas, procesos y entorno de negocio, donde están todos los temas incluidos en el examen de certificación para Project Management Professional, del Project Management Institute. Valga la aclaración que este no es un curso de preparación para la certificación PMP. Vamos a estar conversando de una manera informal sobre los conceptos del ECO para apoyarlos a ustedes en su preparación personal para la certificación PDP. Y en el transcurso de estas 35 sesiones vamos a también revisar 100 preguntas o más y las vamos a ir analizando para ayudarles en su preparación y para que empiecen a entender cuáles son las estrategias y los trucos para poder contestar estas preguntas para su examen de certificación. Proyectum somos una firma multinacional de consultoría y capacitación. Estamos en 10 países de Latinoamérica y ayudamos a nuestros clientes a ser exitosos a través de la dirección de proyectos. Breve resumen. Me encanta la lectura, caminar, meditar. Tengo más de, me da vergüenza decirlo, 30 años de estar en la dirección de proyectos, principalmente en el área de la dirección de proyectos de construcción inmobiliarios, proyectos inmobiliarios. Tengo varias certificaciones de Discipline Agile, Scrum Study. Tengo la certificación PVP y ya son 16 años de certificación PVP. Y me acompaña don Edgar Vázquez. Bueno, también me encanta leer, estudiar, aprender, pero más me encanta compartir esto que aprendemos. Ahí he hecho un link tremendo con el PMI, porque, bueno, fui presidente del PMI y el PMI nos pide que enseñemos, que aprendamos. Así que eso estamos haciendo, enseñando y aprendiendo todos los días. Ajá, del PMI Costa Rica, ¿verdad? Sí, yo fui presidente del PMI Costa Rica por varios años, 5 años. Yo también, ahora que recuerdo, en mi vida anterior fui presidente fundador y del capítulo Ecuador, desde el 2005 hasta el 2015 casi, 2014. Y efectivamente, ¿no? Lo mejor es poder compartir, apoyarse, voluntario
llevar la profesión de dirección de proyectos un paso más allá en Ecuador, en mi caso. Ok, vamos a empezar siempre recordándoles que el nuevo examen está, bueno, siempre ha estado girando alrededor del ECO, pero ahora tenemos un nuevo ECO desde el 2021 y la composición de las preguntas del examen en relación a cada uno de los dominios es la siguiente: 42% de las preguntas van a tener que ver con personas, el 50% procesos y el 8% entorno del negocio. Es recomendable que ustedes conozcan en profundidad el ECO, el Exam Content Outline, para que entiendan perfectamente cuáles son las competencias que tiene que tener un director de proyecto y cómo tienen que ustedes estudiar y prepararse en su carrera profesional y obviamente pasar el examen de certificación PMP. Siguiendo nuestro hilo conductor, que nos ayuda a visibilizar, a visualizar eh, cada una de las tareas del ECO, dónde están ubicadas en el ciclo de vida del proyecto. Estamos ahora en la sesión 16 en el planificar y gestionar las adquisiciones, que es el dominio 2, tarea 11. Ya estamos, yo creo que, bueno, todavía falta, estamos ya llegando a la mitad. Ok, el dominio 2, aquí te pedí un pequeño error, es tarea 11, no es la tarea 5. El dominio 2, tarea 11, planificar y gestionar las adquisiciones, tiene 5 subtareas. Definir necesidades y requisitos de recursos para nuestro proyecto, tomando en cuenta los requisitos del producto y del proyecto, las necesidades de recursos de nuestro proyecto y si tenemos capacidad o no dentro de nuestra organización para hacer el trabajo o si debemos subcontratar o contratar a un tercero. Gestionar los requisitos de recursos, gestionar a nuestros proveedores y contratos, planificar y gestionar la estrategia de las adquisiciones y desarrollar una solución de entrega. Tenemos estas 5 subtareas. Muy bien. Para empezar, siempre me gusta tomar en cuenta lo general primero para luego ir a lo específico. Y el principio del pensamiento sistémico es muy importante para gestionar las adquisiciones. Este principio tiene que ver con todas las interacciones entre los diferentes sistemas que existen en los proyectos y en las organizaciones. Recordemos que nuestras organizaciones son sistemas adaptativos complejos que interactúan. Los proyectos interactúan entre sí, los productos de la organización interactúan entre sí, los equipos interactúan entre sí. Toda la organización tiene interacciones constantes y la organización a su vez interactúa con su entorno, con otras organizaciones, con la competencia. Eh, entonces los equipos deben operar con esta conciencia sistémica y estar siempre atento a las dinámicas cambiantes de los diferentes sistemas que interactúan. Los directores de proyecto y sus equipos tienen que tener habilidades que respalden esta visión sistémica del proyecto. Deben tener empatía con las áreas de negocio, con las otras áreas de la organización, tener un pensamiento crítico, con un enfoque global, estar buscando continuamente revisar sus estimaciones, sus puntos de vista y tener asesoramiento externo para apoyarle en su proyecto y siempre cuestionando sus supuestos y modelos mentales. Entonces, el pensamiento sistémico es vital para la gestión de adquisiciones. El otro principio que es importante es la complejidad.
como el proyecto es un sistema adaptativo complejo, formado por agentes que están interactuando entre sí, la complejidad es una característica importante de un proyecto y de su entorno, que puede ser muy difícil de gestionar en algunas circunstancias debido al comportamiento humano. Las personas actúan de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a sus hábitos, eh, a sus creencias. Por lo tanto, esta interacción del comportamiento humano que es impredecible, el comportamiento del sistema, la incertidumbre en el entorno de negocios actual y la ambigüedad eh, forman este entorno complejo de los proyectos. Eh, entonces, los equipos a menudo no pueden prever la complejidad emergente, porque es el resultado finalmente de muchas interacciones dentro del sistema, como incluso riesgos, dependencias de actividades, eventos fortuitos o relaciones entre organizaciones. Por ejemplo, la complejidad puede ampliarse con un mayor número o diversidad de interesados. Si tenemos varias instituciones, muchos interesados interactuando, se vuelve más complejo el proyecto. Si tenemos además regulación o cumplimientos, requisitos de cumplimiento, interactuamos con instituciones financieras a veces internacionales, tenemos múltiples proveedores, eh, muchos contratistas especializados o incluso muchas comunidades locales que están interactuando, incrementa la complejidad de nuestro proyecto. Entonces tenemos que adaptar nuestro pensamiento, nuestros modelos mentales, para poder navegar esta complejidad emergente. Esto hemos visto antes, pero es importante tenerlo en cuenta, que este es el Complexity Model de Stacy Complexity Model, donde nos muestra un modelo. Eh, Recordemos que todos los modelos están equivocados, pero son útiles, finalmente. Entonces, este modelo Ajá. también tiene una utilidad porque nos permite entender en términos generales, ¿no es cierto?, cuando tenemos un proyecto que no tiene baja incertidumbre en los requisitos y baja incertidumbre en cómo lo vamos a hacer, la dificultad técnica, podemos enfrentarlo con modelos, con enfoques lineales, en cascada. Se incrementa la complejidad y tenemos ya que cambiar nuestro enfoque a enfoques adaptativos. Y eso hay que tomar en cuenta cuando estamos contratando, subcontratando. También hay que ver la perspectiva del producto del proyecto que estamos realizando, porque nuestro producto del proyecto puede ser parte de un programa o de un portafolio de proyectos y de productos que van a interactuar entre sí, y además tenemos que tener la perspectiva a largo plazo, al mediano y largo plazo. Entonces, si nuestro proyecto inicial, ¿no es cierto?, que este ejemplo acá, eh, podría ser que en el tiempo del ciclo de vida del producto vaya a tener interacción con el proyecto 2 y el proyecto 3 en el tiempo, entonces tenemos que tener esa perspectiva a larga duración, a largo plazo. Y desde el punto de vista de los dominios de desempeño, tenemos el dominio de desempeño del trabajo del proyecto. El trabajo del proyecto está asociado al establecimiento de todos los procesos y cómo vamos a hacer el trabajo del proyecto eh, para lograr que el equipo cumpla con los entregables y los resultados esperados. Entonces, el dominio de desempeño hay que tomarlo en cuenta. En el PMBOK 7 también está ahí para que lo revise. Y siguiendo con el concepto que comentábamos dependiendo de qué tipo de proyecto y el entorno del proyecto, el contexto del proyecto, si es que estamos trabajando con un modelo, un enfoque predictivo tradicional en cascada, recordemos que ahí podemos aplicar en términos generales, porque también este modelo está un poco pasado de moda, pero en términos generales empezamos con el alcance
de nuestro proyecto lo podemos fijar y definir, y en base a este alcance definimos el presupuesto de nuestro proyecto y nuestro cronograma. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de entornos más complejos, mayor incertidumbre, podemos tratar de enfocar nuestro proyecto con un enfoque adaptativo o ágil. Y ya esto cambia, ¿no es cierto? Ya no podemos fijar el alcance al principio porque normalmente los conocemos, nuestro cliente incluso no sabe lo que necesita, o estamos descubriendo juntos lo que nuestro cliente necesita. Entonces ya el valor es lo importante. En la agilidad, el valor es lo que conduce los proyectos, siempre trabajando con calidad y aplicando restricciones como marcos de tiempo, presupuesto y tiempo. Ok, entonces vamos al la primera subtarea. Definir necesidades y requisitos de recursos. Lo primero que tenemos que hacer es decidir, ¿no es cierto? Si vamos a hacer el trabajo dentro de nuestra organización, tenemos la capacidad, tenemos los recursos humanos, eh, calza dentro de los objetivos organizacionales, es una de nuestras fortalezas o no. Entonces tenemos que recopilar y organizar todos los datos acerca de los requisitos de este producto, analizarlos frente a varias alternativas disponibles, incluyendo la compra del producto fuera de la organización o fabricar este producto internamente. Entonces tenemos que tomar la decisión si vamos a hacerlo internamente o fabricarlo o contratarlo, subcontratarlo fuera de nuestra organización. Entonces vamos a necesitar, y una vez que tenemos tomada la decisión de hacerlo, de contratarlo fuera de la organización, preparar nuestro enunciado del trabajo de adquisiciones, el famoso Statement of Work, el SOW. ¿Has oído hablar del SOW, Edgar? Claro. De hecho, yo lo llamo el diamante del proyecto, porque y eso sí no está en el PMBOK ni en ningún lado, pero lo llamo así porque para ubicarnos en que toda la gestión del proyecto está alrededor del SOW. Es decir, ¿qué debemos construir? Es el SOW. Y entonces todo lo demás, riesgos, adquisiciones, interesados, artefactos, cronogramas, todo gravita alrededor del tema. O sea, el SOW es tan importante que por eso le digo el diamante del proyecto, pero eso no entra en el examen y es una locura mía. Sí, sí, claro. Esa es la perspectiva cuando eres un proveedor, un contratista y te contratan con un SOW y eso es lo que tienes que hacer. Es importante esa aclaración que comenta Edgar. Durante todo el proceso de gestión de las adquisiciones, tenemos que tener la perspectiva del cliente, la perspectiva del comprador, que vamos a contratar a un tercero para que haga el trabajo del proyecto. Para eso estamos preparando el SOW, el Statement of Work o el enunciado del trabajo de adquisiciones, para que ese contratista pueda presentar su oferta, varios contratistas haciendo seguramente un curso de ofertas con varios de ellos, y obtener ofertas y poder escoger a la mejor alternativa. Muy bien, luego tenemos el Minio 2, la tarea perdón, el comunicar requisitos de recursos es la subtarea. Aquí tenemos que comunicarnos con nuestros proveedores, una vez que tenemos el SOW, con nuestros potenciales vendedores, y este es un componente crítico del proceso de adquisición debido a que tenemos personas involucradas, tanto internamente como externamente. Una forma de comunicar los requisitos de recursos de nuestro proyecto es hacerlo a través de conferencias de oferentes. Estas famosas
conferencias de proveedores o conferencias de, de oferentes. Son unas reuniones programadas que invitamos a los potenciales proveedores. Y entonces nosotros como compradores de esos productos o servicios, invitamos a todos estos proveedores para que presenten una oferta o una propuesta, para asegurar que todos ellos tengan una comprensión muy clara, una comprensión común entre todos ellos de los requisitos técnicos, contractuales, administrativos de la adquisición que estamos solicitando. Otra práctica es tener proveedores calificados en las organizaciones que ya tienen madurez en dirección de proyectos, el departamento de compras o de adquisiciones. Va preparando una lista de proveedores que ya han dado buenos resultados antes, que tienen las competencias necesarias para hacer el trabajo, solvencia económica, experiencia, de tal manera que vamos a invitar a solamente los proveedores que están dentro de esta lista y no arriesgar nuestro proceso de adquisiciones con un contratista o un proveedor que nos va a fallar, ¿cierto? Entonces podemos evitar reducir el riesgo utilizando la lista de proveedores calificados. Y finalmente también podemos invitar por la prensa o en la guía telefónica, también hay, o en el internet, ¿no es cierto? Ahí podemos identificar a diferentes proveedores que estarían, si no tenemos la lista de proveedores calificados, invitar a potenciales oferentes. ¿Cómo le ves? La gestión de este tema es crítico. O sea, lamentablemente tengo la experiencia de ver empresas quebrar por malas contrataciones de este tipo. De hecho, ahora en el Café Discipline Agile, dentro de 38 minutos, voy a hablar de un proyecto que hubiera quebrado si no se hubieran aplicado buenas prácticas y todo por el tema este de proveedores. Así que me gusta Es mucho, vital, es algo que si se hace bien, bueno, es es un tremendamente éxito, bueno. claro, Sí, pues se porque hace uno, mal, suenas. suena, claro, porque uno, si tiene una buena cartera de proveedores calificados, potencializa la capacidad de la organización para hacer muchas cosas que uno solo no puede hacerlo. Y claro, en este mundo muy competitivo eso ya no nos podemos permitir. Tenemos que potenciar nuestra capacidad. Ok, la otra subtarea es gestionar. Una vez que han ofertado los proveedores, hemos seleccionado al mejor, hemos hecho una negociación, eh, hay que contratarlos. Primero tenemos que contratarlos. Entonces aquí es cuando entra en acción el escoger el tipo de contrato que nos conviene, tomando en cuenta el contexto de nuestro proyecto, de nuestra organización, nuestras capacidades y competencias. Entonces, si es que estamos en el modelo de Stacy, de la complejidad, en la zona esta que está de baja incertidumbre en los requisitos y baja incertidumbre en el trabajo del proyecto, podemos utilizar contratos a precio fijo, donde los proveedores, porque podemos nosotros como compradores definir perfectamente las características del producto o servicio que estamos buscando, si es que podemos tener planos completos de especificaciones, materiales, todo perfectamente definido, podemos contratar a precio fijo, porque los oferentes, los proveedores, si está todo perfectamente claro, pueden ofertar a precio fijo, por suma alzada. ¿Cómo les llaman allá en Costa Rica? Precio fijo, no usamos
¿Cómo dijiste Suma esa? alzada. Suma Suma alzada. alzada. No, no usamos eso. Justo ayer me tocó este tema ayer en el curso de PMP que estoy en 961 y los chilenos utilizan el término suma alzada. Eh, Hay también otro término que es llave en mano. Ah, eso lo usamos nosotros. ¿Eso lo usas? Sí, ya en mano lo usamos muchísimo. Ya, pero para mi criterio, llave en mano no es igual que precio fijo. Aquí Sí, no, tenemos no un... es. No, no es lo No, mismo, no. no es lo mismo. No es. Llave en mano es. Tiene precio fijo, pero tiene otro concepto que es que todo es una solución completa. Completa, ajá. Ellos Sí. diseñan, construyen, incluso podría ser con mantenimiento incluido. Ujú. Es la nueva forma de contratar. Precio fijo es el tipo de contrato que menor riesgo le transmite al comprador, porque el proveedor, el contratista, asume todos los riesgos, sube el precio del cemento, pues, sube el precio del hierro, sube la mano de obra, suben los salarios, hay devaluación, todos esos riesgos los asume el proveedor, el contratista. Entonces, nosotros como compradores, recordemos que siempre estamos desde la perspectiva del comprador, tenemos los menores riesgos posibles. Y claro, podemos apoyar eso con pólizas de seguro, de pólizas todo riesgo para contratistas, eh, póliza garantías de cumplimiento, etcétera. Entonces, este es el mejor tipo, el que más me gusta a mí en esas circunstancias, cuando podemos definir perfectamente el trabajo del proyecto. Luego tenemos el modelo de contrato de costos reembolsables, también conocido como administración delegada. Acá en el Ecuador lo conocemos con administración delegada. ¿Cómo está ya en Costa Rica? Eh, sí, por administración le decimos. Bueno, aquí hay mucha por administración. No, ¿Utilizan ¿cómo le eso dirán allá ahí? bastante? No, porque es una práctica muy riesgosa para el cliente. Yo construí mi casa así. Error. Ujú. O más o ¿Ah? menos, pero sí o sea, es conveniente cuando uno es medio delicado. Sí, yo soy medio delicado. Este tipo este modelo de contrato, costo reembolsable, administración delegada, eh, primero que está prohibido en la legislación americana para contratos del Estado, porque efectivamente es muy riesgoso para el comprador. En Ecuador sí lo utilizamos para, en el sector privado, tiene un uso importante, eh, especialmente, bueno, este tipo de contrato se utiliza cuando no tienes claro lo que tienes que, que comprar, ¿no es cierto? Hay todavía mucha incertidumbre, no sabes los acabados, no sabes las características, entonces utilizas administración delegada para que, como no sabes lo que necesitas todavía con exactitud, el proveedor no puede ofertar a precio fijo, entonces hace un presupuesto inicial del trabajo que hay que hacer, el proveedor, normalmente establece unos honorarios, ellos proponen que sea un porcentaje de los gastos, de los costos que se incurran en el trabajo, eh, y normalmente el comprador entrega un fondo rotativo, lo llamamos acá en Ecuador, es un anticipo, digamos, no es un anticipo, es una caja para que el proveedor pueda comprar el material y luego justifica los gastos realizados, las compras realizadas en una planilla de liquidación, y tú le reembolsas el valor que ha gastado, entonces él vuelve a recuperar el fondo rotativo y sigue trabajando. Coincido contigo en que este es el peor contrato. Esa es la peor eh, situación para un comprador. Como director de Sí. proyecto, esto hay que usarlo lo menos posible. En Pero a el veces examen, toca. de hecho, para el examen, para los que están aquí preparándose, eh,
es casi que un must, o sea, tienes que usar precio fijo. Solamente puedes salir de precio fijo si, como dijo Enrique, no tenemos el alcance bien claro. Pero entonces deberíamos trabajar en el alcance. Cuando es imposible definir el alcance, toca. Pero Toca. en el examen tenés que tratar de ir siempre por precio fijo. ¿Sí? Y si haces un contrato a costo reembolsable, hay que ponerle, hay que acotarlo, porque hay un conflicto de interés, claro, del contratista, del proveedor, de que cueste más, porque si es que es el porcentaje, va a ganar más, ¿no es cierto? Entonces, para romper ese conflicto de interés, hay varias formas que están recomendadas por el PMI. La una es darle incentivos, ¿no es cierto? Si es que, si es que se excede al presupuesto, le castigas. Si se baja del presupuesto, le premias establecido. Si alcanza metas de rendimiento o plazos, le premias, y si tiene bajo rendimiento o se demora, le castigas. Entonces, de esa manera, de alguna forma, corriges este tipo de contrato. Finalmente tenemos el contrato tiempo y materiales, time and materials. Acá en el Ecuador se le conoce a este como precios unitarios, contratos de precios unitarios. Me comentaron ayer que también en Chile se les toma así como precios unitarios. A mí sí me gusta este tipo de contrato porque no tiene los riesgos del costo reembolsable, pero te permite como comprador eh, fijar los precios a los que el contratista va a hacer el trabajo, pero hay una cierta todavía incertidumbre en las cantidades, ¿no es cierto? No sabe exactamente cuántos metros cúbicos, cuántos metros lineales o cuántas horas hombre. Le va porque es difícil de definirlo, no está perfectamente claro, pero ya estableces por lo menos que son, yo que sé, $300 por metro cúbico. Y si son 500, son $150,000. Entonces, de esa manera, tiempo y materiales es una combinación entre precio fijo y costos reembolsables. Bueno, bueno, el PMBOK 6 y ahora la guía de procesos que lanzó el PMI este año, recomienda desde hace muchísimos años que ese tipo de materiales tenga un límite máximo, que es como nació en la agilidad tiene un límite máximo, como lo tenés ahí. Yo participé en una como digamos que asesor en una demanda de una entidad gringa, donde por no tener límite máximo, esto se fue a $8 millones. ¿No? Y fue un desastre. Tuve que participar como un árbitro en un proceso. Y, o sea, es súper crítico esta práctica. Tipo materiales con un límite máximo. Un límite máximo, exacto. Ok, pero si es que escogiste hacerlo con un enfoque adaptativo ágil, ya no puedes usar los contratos tradicionales porque el alcance no está definido. Entonces hay que darle la vuelta. Entonces, tiempo y materiales con un límite funciona bien acá en la agilidad. Contratos con un costo objetivo para que no se pase también. Y contratos de entrega incremental. Siempre hablo de este libro porque es buenísimo. Hay un libro de Jeff Sutherland y que él dice que un proyecto del FBI de Estados Unidos llevaba no sé cuántos años y llevaba no sé cuántos millones de dólares. Y cuando se hizo con agilidad, se logró hacer en menos de $1 millón y en menos de un año. Y mucho de eso fue precisamente por un enfoque de contratar las cosas solamente a los proveedores mientras agregan valor y no que se quedaran ahí, Para siempre, hasta terminar. sí, ahí pegados a la yugular, chupando la sangre del Chupando sangre. cliente. Sí. Claro, los contratos de entrega incremental
puedes terminar un contrato o renegociar el contrato al final de cada etapa o al final de cada hito, de tal manera que puedes ir eh, adaptando de acuerdo a la situación cómo se está manifestando. Ok, entonces tenemos que definir nuestra estrategia de adquisiciones, siempre pensando que desde el enfoque del comprador, recordemos, para escoger el método de entrega del proyecto y el tipo de contrato que vamos a hacer, para entregar los resultados deseados. Parte importante de esta estrategia es el plan de gestión de adquisiciones. Este es un componente del plan para dirección del proyecto, es un plan subsidiario que describe cómo el equipo del proyecto va a adquirir bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutante. Para cada proceso de contratación o de licitación hay que establecer un criterio de selección de proveedores, que estos criterios de selección son un conjunto de atributos que necesita el comprador, los cuales deben ser satisfechos o superados por los proveedores para poderlos seleccionar para un contrato específico. Una vez que también aquí hay que utilizar proveedores calificados y hay que hacer un proceso de control de adquisiciones constante. Aquí vamos a gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, hacer cambios si son necesarios, correcciones, reparaciones, según corresponda. Y finalmente cerrar todos los contratos. Un ejemplo del plan de gestión de adquisiciones. Acá tenemos el tipo de rol que estamos buscando, la responsabilidad, qué es lo que vamos a contratar, cuándo lo vamos a contratar, una breve descripción de los productos y servicios, un tipo de contrato que estamos pensando utilizar, los documentos contractuales, si tenemos un request, estos términos son importantes, el request for quotation, request for proposal, y el Statement of Work, el SOW. Luego hay que definir los riesgos, la probabilidad de que ocurran los riesgos contractuales, el impacto que tendrían y la estrategia de respuesta a los riesgos contractuales, las restricciones, los supuestos, si tenemos una lista de proveedores calificados, las relaciones dentro del proyecto de este proveedor, la política de contratación de nuestra organización y si tenemos documentos de contratación estandarizados. Es un ejemplo, lo saqué de Gantt. Ahí todos lo pueden descargar Buenísimo, de PMI. buenísimo. Un comentario, Enrique. Uno, Dale. acabo de revisar la guía de procesos del PMI y todos estos términos vienen muy bien explicados. El SOW, RFI, RFP, RFQ, vienen los contratos también, contratos de costo reembolsables, costo fijo, los diferentes modalidades. Así que si quieren meterse más en detalle, ahí hay bastante detalle. Y Tienen que luego, meterse más en detalle. sí, no, tienen que meterse así. Esto nada más es una guía, pero para lo que les va a ayudar. Por aquí Jorge había hecho un comentario, decía que el precio fijo también se le conoce como suma alzada, precio unitario, llave en mano, así que los conceptos que estamos usando son también bien conocidos allá en Colombia. Y por aquí había una pregunta de Paula, Enrique. El SOW solo existe si tenemos adquisiciones. Ahí aclararle que el SOW es el alcance del proyecto. Entonces, nuestro proyecto tiene un SOW, pero también cada vez que contratamos, le ponemos un SOW, posiblemente, definitivamente más pequeño, a la empresa que contratamos. Así que cada proyecto tiene que tener un SOW, Statement of Work. Ahí. Ok. Y finalmente, en la última subtarea es desarrollar una solución de entrega. La meta de contratar a un tercero de las adquisiciones es finalmente la entrega de bienes y servicios.
por un proveedor externo a nuestra organización como compradores. Y aquí tengo una línea de tiempo que podríamos, como ejemplo, para establecer las diferentes etapas de la entrega. Entonces, en la etapa de planificación y análisis, los proveedores, los contratistas buscamos que documenten los requisitos del comprador. Durante el diseño detallado, que documenten la solución. Durante la implementación, que se implemente y se instale la solución. Durante la fase de pruebas, que vamos a probar la solución. Durante la capacitación del comprador, durante la fase de capacitación los vamos a capacitar. Durante la fase de transición, es la entrega y recepción de la solución al comprador. Y finalmente, en la etapa de soporte y mantenimiento, la solución es transferida a operaciones o es el soporte para el cliente. Muy bien, pasamos a preguntas de práctica. No sé si hay alguna duda por ahí. ¿Todo bien? Si, si no, Todo, vamos a las preguntas de práctica. todo Ok, excelente. vamos a tomarnos un minuto. Pregunta en pantalla. Adelante. Vayan anotando sus respuestas en el chat, pero todavía no presionen Enter hasta que transcurra el minuto. Para 10 segundos más. Muy bien. Ajá. Muy bien. Ok. Vamos a ver. El comprador estructura los documentos de contratación para lograr todo lo siguiente, excepto. Aquí es importante tener en cuenta que este es excepto. Facilitar una respuesta precisa y completa para cada oferente. Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Buscamos que los documentos de contratación nos permitan tener ofertas de todos nuestros proveedores que sean precisa y completa. Entonces, esta yo diría que no, porque estamos buscando el excepto. Esto es verdadero, por lo tanto no aplique el excepto. B, incluir el enunciado del trabajo del contrato relevante y cualquier provisión contractual requerida. Obviamente, ¿no es cierto? En los documentos de contratación tenemos que incluir el SOW y cualquier provisión contractual que se necesite. Entonces, esto tampoco aplica porque es verdadera. Incluir una descripción de la forma deseada de respuesta. También, eso es lo que estamos buscando, Juan, ¿no es cierto? Que los oferentes nos den de acuerdo a lo que establecemos la respuesta deseada. Incluso puedes mandar un Excel ya preformateado o una hoja ya lista para que ellos la llenen. Y finalmente, proveer una lista de posibles oferentes para cada posible vendedor. Esta es incorrecta, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es el excepto que estábamos buscando y la respuesta correcta es E. Muy bien, Robinson y Paola. ¿Alguna duda? Ok, vamos a la siguiente. Un minuto.
Ah, está mal las letras, perdonen. Ahí está A, C, E, G, perdón, pero bueno, ahí igual pueden escoger la correcta. Creo que estaba medio dormido ya cuando estaba haciendo esto ahí. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál categoría de contrato se usa a menudo para un producto bien definido? Contrato por precios unitarios, contrato a precio. Contrato a precios unitarios, recordemos que decíamos que todavía había cierta incertidumbre en las cantidades, por eso utilizamos un contrato por precios unitarios para por lo menos fijar el precio unitario. Entonces, esta no es la respuesta correcta. Contrato a precio fijo, la C, correcto, todos le atinaron. Este es el que cuando conocemos exactamente, los proveedores pueden ofertar sin riesgo a precio fijo. Contrato por costo reembolsable, no, ¿no es cierto? Este contrato es para cuando hay mucha incertidumbre. Y este contrato de joint venture tampoco, ¿no es cierto? No tiene sentido. Este no es un tipo de contrato, es una forma de asociación. Muy bien, excelente. Esta sí está bien puesta las letras. Vamos a la última. Un minuto. Ok, vamos terminando. Muy bien, vamos a ver. Ahí sí pueden poner sus respuestas. Ok. Dice, todos los siguientes enunciados son verdaderos acerca del enunciado del trabajo relativo a las requisiciones, el SOW, excepto A, puede incluir especificaciones, cantidad deseada, niveles de calidad, datos de desempeño, periodo de desempeño, ubicación de trabajo y otros requisitos. Eso más bien me suena como documentos de contratación. Es un poco más allá del SOW, dudaría. Entonces, esa no. B, generalmente contiene los... perdón, estoy equivocado. Puede incluir especificaciones y está bien. Esa es correcta, por lo tanto, el excepto no cuadra. Generalmente contiene los aspectos legales y el trabajo específico a completarse. Esta es la respuesta correcta, porque el SOW, ese serían parte de los documentos de contrataciones, los temas legales y trabajo específico a completarse, entonces ese es el excepto, aparentemente. Veamos si hay otra alternativa. Describe el ítem de compra con suficiente detalle como para permitir a los posibles vendedores determinar si serán capaces de proveerlo. Eso es correcto, por lo tanto, el excepto no va. Y finalmente, D puede ser revisado y corregido según se requiera mientras se sigue el proceso de contratación hasta que se incorpore en un contrato firmado. Esta es un poco más tramposa, pero es correcta, por lo tanto, el excepto tampoco aplica. Entonces, podemos descartar A, C y D y nos quedamos con el excepto que es B. Ok, esta parece que fue un poco más difícil. No sé si hay alguna duda, César, Paula, Juan. Ok, excelente. Muy bien. Y quisiera invitarlos a todos para el próximo PMP Café Colombia, el próximo viernes 17 de marzo, que Edgar nos va a estar comentando sobre la siguiente tarea del ECO. Exactamente. Bueno,
Tú muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Eso es un temazo este. Temazo, así es. Nos vemos en el Café Discipline Agile, entonces. Muy bien, excelente. Ok, un abrazo, Buen día a chao. todos, feliz fin de semana.